¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar, hoy aquí desde La Criollita en el corazón de San José. Pensemos en voz alta. Cuando pensamos en las encuestas, normalmente nos cuestionamos su veracidad. No nos damos cuenta que las encuestas son hechas para un momento. Se dice que son una fotografía de determinado momento. Sin embargo, las queremos llevar a futuro. Ese es un tema que es muy delicado, porque los ciudadanos las empiezan a cuestionar, las empiezan a desacreditar, pero no existe un solo candidato que tenga posibilidades de triunfo, un solo candidato que sea serio en su trabajo, que no las utilice. Es muy posible que públicamente las cuestione cuando no le favorece, pero al interno de su campaña las utiliza porque es un mecanismo y un instrumento fundamental para saber qué está pensando la gente y cómo va caminando su estrategia. Por eso, el tema de hoy en Noche Sin Tregua van a ser las encuestas. A lo mejor, amigos y amigas, ustedes son de los que constantemente cuestionan las encuestas. Esos que normalmente, por no entenderlas o por no haber sacado el tiempo para comprenderlas, sencillamente las desacreditan y no les dan el valor que tienen como método científico, como investigación. He creído oportuno hacer un programa en relación a las encuestas, porque las encuestas son claves en una campaña electoral y son claves en un proceso de gobierno. Se hacen permanentemente. Y vamos a entrar a un proceso electoral donde usted tiene que conocer de eso. Para eso, ¿quién mejor que alguien que ha estado en campañas electorales en toda América, que ha pasado por un proceso de largo conocimiento de la opinión pública a nivel latinoamericano, que en Costa Rica tiene un prestigio que se lo ha ganado de los años 80 por ese trabajo tesorero? Me refiero a don Víctor Borge. Bienvenido, Víctor, es un placer tenerlo aquí. Con Víctor Borge vamos a una noche sin tregua para que usted conozca qué es una encuesta. En el Banco Nacional trabajamos para estar siempre cerca de nuestros clientes. Por eso nos aseguramos de que nuestras sucursales en todo el país cuenten con cobertura y conectividad total para que los servicios bancarios que brindamos estén siempre disponibles. Este respaldo lo hemos obtenido gracias a las soluciones empresariales que el ICE nos ha brindado. Nuestras soluciones de comunicación y conectividad le garantizan estar siempre disponible y cerca de sus clientes. Tenemos lo que su empresa necesita para mantenerse siempre arriba. Contáctenos. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de Te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000, Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Como en Noche Sin Tregua pretendemos siempre hacer política con P mayúscula, hay que estudiar los instrumentos que están en la política, tanto aquellos de forma como de fondo, y igual hay que también analizar todos los instrumentos que son utilizados para evaluar campañas o gobiernos. Hoy he creído prudente hacer un programa especializado en el tema de las encuestas. ¿Y quién mejor que don Víctor Borge para hablar de este tema? Porque normalmente
al ciudadano más sencillo le cuesta comprender, hablemos de las encuestas grandes, que 1.200 personas puedan representar todo un espectro social de 4,5 millones de costarricenses, por decir algo, pero hay países como en los Estados Unidos de 300 millones que también se usan de 1.200 el tamaño de una encuesta. De 800, incluso la encuesta típica en Estados Unidos nacional suele ser de 800. Bueno, y el ciudadano piensa que eso no, que jamás 800 personas o 1.200 pueden representar a tantos millones. Sí. Explíquenos también. Sí, ciertamente. Bueno, primero hay que explicar que una encuesta se basa en preguntar. La gente lo sabe, pero a veces no se detiene un momento a mirar esto. Nosotros preguntamos cosas en la vida cotidiana. Le preguntamos, por ejemplo, por quién va a votar, o qué opina de doña Laura Chinchilla, o qué opina de tal cosa o de tal otra. Le preguntamos en la mesa de conversación a nuestros parientes y amigos. Preguntamos a los vecinos, a los compañeros de trabajo. En la vida cotidiana, todas las personas, todos ustedes que nos están viendo preguntan y usan la opinión de los demás para ayudarse a ir formando la opinión de ustedes, para enterarse de qué está pasando y formarse la opinión de ustedes. Así es que lo que creemos nosotros en la vida cotidiana, de cómo está el país, de cómo va la política, de cómo van los partidos, se deriva en buena medida de lo que ustedes y cada uno de nosotros le preguntamos a los demás, a los vecinos, a los amigos, a los parientes, a los compañeros de trabajo, y también en buena medida, por supuesto, le preguntamos a los medios de comunicación, le preguntamos a los periódicos, a la radio, a la televisión, y así recibimos una serie de información de afuera. Si ustedes quieren tener un mejor panorama de qué es lo que opina el país o la ciudad o la empresa sobre ciertos temas, entonces preguntan a más gente, a un poco más de gente. O sea, en vez de preguntarle qué opina sobre la carretera San José-San Ramón a la familia nada más, le pregunta a un amigo que tiene en San Ramón, y le pregunta a alguien que viajó ayer, y le pregunta a otro, y usted verá que cuando tiene 10 respuestas o 20 respuestas, ya las que siguen comienzan a ser muy repetitivas. O sea, si usted hace el ejercicio, ciudadano o televidente, hace el ejercicio de preguntarle a varias personas sobre cualquier tema, sobre la fecundación in vitro, por ejemplo, o el matrimonio homosexual, o la financiación por parte del Estado de las campañas políticas, cualquier cosa de estas que pregunte, si usted ya le preguntó a la persona número 10 y le pregunta a la 11, posiblemente la respuesta ya es repetida. Y usted sigue, ve cómo las respuestas se le siguen repitiendo. O sea, con pequeñas cantidades de personas uno construye un panorama más o menos claro, más o menos concreto de qué es lo que está pasando y lo que está opinando la población. O sea, no se necesitan muestras gigantescas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que hace un encuestador profesional? Bueno, un encuestador profesional trata de seleccionar una muestra al azar de gente. O sea, sabe que necesita respuestas de una cierta cantidad de gente, de 100 o de 400 o de 800, y trata de distribuir esto al azar, o sea, rifado. Digamos, si yo tenemos 2 millones de votantes, por ejemplo, en Costa Rica, vamos a redondear groseramente, 2 millones, tengo los nombres y los números de cédula. Si yo echara los números de cédula todos en una tómbola gigante y sacara al azar, ¿qué me garantizo? Me garantizo que salen jóvenes y viejos, pobres y ricos, gente que vive en zonas urbanas, gente que vive en zonas rurales, negros y blancos y algunos chinos y algunos nicas nacionalizados. O sea que todo me aparece, y me garantizo que aparezca gente con poco nivel educativo, con alto nivel educativo, poco ingreso, alto ingreso, etcétera. Entonces si lo hago rifado, tengo una dispersión suficiente como para tener opiniones de todos los diferentes tipos de gente, y esto me garantiza que tengo resultados bastante aproximados, representativos, se dice, de la realidad. Entonces las encuestas se hacen entrevistando, preguntando, igual que pregunta uno en la vida cotidiana, pero preguntando a una muestra al azar, que esperamos que, si se escoge de manera adecuada, represente realmente la opinión de toda la población que estoy entrevistando. Pero no es cierto que hoy en día también ya no se cogen todos al azar, sino que también se busca que la muestra represente mucho a la población, qué sé yo. Si en Costa Rica la mitad de los votantes son mujeres y la otra mitad son hombres, pues se busca que haya en la muestra 50-50, que si hay una zona, una provincia que tiene más población, pues también porcentualmente se le recarga a esa zona. Esos detalles también se dan, ¿verdad? Sí, claro. Entonces tal vez expliquemos esto un poquito, la dinámica.
La dinámica que les acabo de comentar hace un momento era agarrar los 2 millones de nombres, meterlos en una tómbola, lo cual es físicamente imposible, ¿verdad? Meterlos en una tómbola, darle vuelta y sacar los papelitos de los 800 que voy a entrevistar. No se hace así por razones de costo y de facilidad. Lo que hacemos es rifar, por ejemplo, centros de votación. El Tribunal Electoral nos da y tiene constantemente una lista de todos los distritos electorales del país. Costa Rica está dividido en provincias, cantones, distritos y cada distrito en distritos electorales. Y sabemos cuántos votantes hay en cada distrito electoral, cuántos hombres y cuántas mujeres. Entonces, podemos rifar distritos electorales y los rifamos tomando en cuenta la cantidad de miembros o de personas inscritas en cada distrito electoral, y así seleccionamos localidades tomando en cuenta el peso, o sea que en provincias que hay más votantes aparece el mismo porcentaje de votantes, en provincias que hay menos votantes aparece el porcentaje de votantes que representa la provincia. Tenemos la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres. A veces en campo podemos controlar cuotas de edad o cuotas de alguna otra manera, pero efectivamente lo que rifamos no son nombres en primer lugar, sino que lo que rifamos son localidades. Y luego que tenemos esas localidades podemos seleccionar dentro de cada localidad, digamos, si un distrito electoral es la gente que vota en una parte de un distrito administrativo cualquiera, y en esa escuela tenemos 25 mesas, cada una con 500 electores, eso nos da la cantidad total de votantes. Sabemos cuánta gente vamos a seleccionar. Seleccionamos al azar lo que llamamos un segmento censal, que es una cierta cantidad de entrevistas, cierta cantidad de viviendas que el Instituto Nacional de Estadística y Censos ha definido para facilitar el manejo de los datos y de los censos. Entonces seleccionamos segmentos censales y en cada segmento censal entrevistamos, por ejemplo, a 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres, y los podemos al azar. Rifamos las casas al azar. Entonces seleccionamos primero al azar el distrito electoral, después al azar el segmento. Después rifamos dentro del segmento las viviendas a las que vamos a ir, y en cada vivienda entrevistamos a una sola persona. Todo esto para garantizar que a quien se entrevista no sea una decisión del encuestador. Sí, porque normalmente el ciudadano piensa que la casa encuestadora sale y busca 1.200 personas, a las 1.200 que le van apareciendo, sí, las va entrevistando, y no, hay una distribución regional también. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hacer 1.200, puede ser que escojamos 100 lugares a donde ir, y en cada uno entrevistamos a 10 personas. Y entonces ahí tenemos una representación adecuada de todas las características de la población costarricense. Tenemos gente de Limón, tenemos gente de Guanacaste, gente, como les decía, gente pobre, gente rica, joven, vieja, educada, no educada, de un partido, del otro. Tenemos ¿Y las compañías se preocupan por estar renovando esa muestra, o muchas veces al haber hecho ya una muestra y tener los números de teléfono, las direcciones? No, se hace siempre nuevamente la muestra. Ahora, en un país pequeño como Costa Rica es muy común que todas las muestras se repitan, no los segmentos, pero sí necesariamente en todas las encuestas nacionales usted va a terminar haciendo cierta cantidad de entrevistas en Liberia. Lo que pasa en algunas encuestas es que va a Curubandé y en otras no va a Curubandé. O a un sitio o a otro, pero digamos las giras para ir a hacer trabajo de campo se parecen mucho, ¿verdad? Siempre Limón, que es grande, va a salir, Guapiles, que es grande, va a salir. En cambio, los lugares pequeños a veces salen unos, a veces salen otros, ¿verdad? San Gerardo de Dota a veces sale, a veces no sale. Le pregunto porque, por ejemplo, algunos se cuestionarán, a mí me ha pasado, yo nunca he sido parte de una encuesta. A mí nunca nadie me ha encuestado por teléfono, miento, solo una vez en una encuesta en la Universidad de Costa Rica, que yo creo que fue una tortura porque eran como 50 o más preguntas, ¿verdad? No era tan bonita. Pero normalmente la gente dice, a mí nunca me han encuestado. Eso es muy normal que pase. O sea, yo les digo otra vez, si Costa Rica tiene 4,5 millones de habitantes, digamos, y en una encuesta entrevistamos 400, por ejemplo, es dificilísimo que alguien específico salga. Es perfectamente posible que mucha gente nos pueda decir, nunca me han entrevistado. Y tal vez nunca lo van a entrevistar tampoco, no va a tener el gusto de la tortura en toda su vida, porque las muestras son pequeñas, las muestras son siempre pequeñas. Entonces, para terminar la historia esta, hacemos una selección al azar de unos cuantos lugares, por ejemplo, para todo Costa Rica solo 100 lugares o solo 40 lugares, y sobre eso tenemos dispersión suficiente como para recoger la opinión de la gente.
hasta donde puede recogerse, hasta donde la gente quiere contestarnos, que ese es otro tema. Otro tema. Bueno, primero salud y gracias, Salud. Víctor, por haber aceptado la Con invitación. mucho gusto. El tema también viene por este otro campo, para irnos enfocando un poquito en los temas políticos, que es el gran tema del programa. La gente trata de hacer de una encuesta que se hizo hace un mes una visión futurista. Es muy común, ¿verdad? Que salió una encuesta y la gente, no, es que va ganando, y piensan que es que ese ya ganó, ¿verdad? Que lo que dice esa encuesta prácticamente puede pasarse en el tiempo. Y cuando los resultados no coinciden, dicen, es que las encuestas mienten. ¿Cómo le explicamos al ciudadano eso? Bueno, primero sí, efectivamente es más fácil que una encuesta sea muy parecida a los resultados finales cuando es muy cercana al día de la elección, ¿verdad? Es más fácil. Digamos, si usted hace una encuesta hoy sobre por quién va a votar la gente entre el candidato de Liberación, el candidato del PAC, el candidato del PUS, el candidato del Libertario, y hace encuesta hoy a varios meses todavía de las elecciones del primer domingo de febrero, debe esperar que esos datos cambien bastante porque falta toda la campaña prácticamente. Debe esperar que cambien bastante. Si usted hace la encuesta y la termina 3 días antes de la elección, debe esperar que se parezca mucho al resultado final. Sin embargo, efectivamente a veces no se parece. A veces en el final de la campaña se dan avalanchas, movimientos muy fuertes y muy rápidos de votantes hacia determinado lugar, y eso hace que las encuestas finales estén también relativamente lejos del resultado. Esto lo que quiere decir es que las encuestas no siempre predicen el resultado final de la elección, y normalmente no las hacemos para predecir en sentido estricto, sino que las hacemos para tratar de mejorar el trabajo de los que están en campaña, por ejemplo, para hacer estrategia. La mayoría de las campañas que yo trabajo son para un candidato presidencial en un país o en otro. Entonces el candidato lo que quiere saber no es si va ganando o si va perdiendo, sino ni cómo va siquiera por evolucionando, cuánto, sino cómo va evolucionando y cómo hace para garantizarse ganar mejor de cómo va o dejar de perder tan feo a cómo va. Entonces se usan como instrumento. Sobre la marcha uno va cambiando las preguntas en función de las estrategias que se van realizando y va midiendo los cambios de estrategia y los cambios en la comunicación y en los spots de televisión, etcétera, para ver si están funcionando o no están funcionando. Pero como les decía, efectivamente cuando alguien dice que las encuestas se equivocan, aunque podemos discutir con conceptos más finos y cosas por el estilo, hay que decir que sí, de vez en cuando pasa. Y como de vez en cuando pasa, son noticia, porque las cosas que fallan son más noticia que las cosas que no fallan. Eso es normal en todas las áreas. En todo el planeta hay encuestas en campaña política, y en todo el planeta todos los meses hay varias elecciones de diferente tipo. Candidatos a presidente, a diputado, a alcalde, a concejales, etcétera. Y en la mayoría de los países todos los meses las encuestas pegan, aciertan. Y cuando una falla, por supuesto que esa es la que es noticia, las otras no. Ahora, en ese campo también de la política, es muy común que el que va ganando le da un valor extraordinario a los datos que fueron publicados. Y el que va perdiendo, aunque tenga encuestas personales que confirman lo que salió publicado en un diario, la desacredite. Sí. Porque siente que desacreditándola le vende al votante otra visión, o trata de engañarse él y engañar al votante con una lectura que muchas veces hasta risible es de lo que está saliendo en el documento. Sí. Es que es muy feo perder, en primer lugar. Entonces como que es una reacción más o menos lógica. Yo a menudo le aconsejo a mis candidatos, a aquellos con los que estoy trabajando, que mejor nunca alaben una encuesta en que les va bien, para que no tengan que descalificar al mismo encuestador después cuando les va mal, ¿verdad? Porque qué tal si comienza a decir que fulano de tal es un extraordinario encuestador y muchas gracias al pueblo por haberme escogido hasta donde vamos, etcétera, etcétera. Y después de la misma casa encuestadora baja 10 puntos y entonces sale hablar mal de ella. Hablando mal de eso. Entonces es peor. Es mejor que el candidato reciba con parsimonia, con tranquilidad las encuestas buenas, no alabe a ningún encuestador en específico, no se refiere a ninguno en específico, y eso le permite criticar en el futuro si es que tiene que criticar, pero también es mejor tampoco no criticar. No hace falta
darle demasiada bola a las encuestas, no hay que asustarse en campaña. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, son buenas acciones. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Gracias a los servicios móviles y de conectividad del ICE, en Dos Pinos hemos logrado desarrollar una de las más modernas y ágiles redes de distribución. Esto nos permite mantener interconectadas sucursales, almacenes agroveterinarios, plantas de producción y al personal de ventas que recorre todo el país. El ICE nos da el soporte para que podamos cumplir nuestra promesa, siempre con algo mejor. Nuestras soluciones de comunicación y conectividad le garantizan estar siempre disponible y cerca de sus clientes. Tenemos lo que su empresa necesita para mantenerse siempre arriba. Contáctenos. Ningún candidato serio con posibilidades de ganar o que aspire a ganar una elección puede abstraerse de las encuestas. O sea, puede decir, no voy a hacer una campaña sin encuestas. Digo esto porque todos los partidos y todos los candidatos hacen encuestas. Sí. Algunos con más frecuencia porque tienen más recursos, otros con menos frecuencia. O por lo menos siguen las que salen en los medios y también salen otras encuestas del comportamiento ciudadano y de las percepciones ciudadanas sobre la sociedad, sobre el país, porque son los elementos sustanciales para poder establecer una estrategia de mediano o largo plazo. ¿Cuál es el fundamento principal que una encuesta le puede dar a un estratega en una campaña electoral? Bueno, la encuesta explora todos los aspectos de la campaña y hacemos lo que llamamos encuestas de líneas de base, que es la encuesta inicial, en donde tratamos de saber cómo percibe la gente la situación del país, la situación de mi comunidad donde vivo, la situación de mi familia, mi propia situación en mi familia. Exploramos la imagen de los candidatos y precandidatos, la imagen de los partidos. Exploramos la opinión sobre el gobierno, sobre el desempeño del gobierno, sobre las promesas, cumplimiento o no de las promesas de campaña. Entonces tienen un cuadro de dónde estamos. A menudo se hacen sesiones de grupo, que son mesas de conversación con grupos de votantes, para tratar de profundizar en qué es lo que molesta a la gente, cuál es el tema, tratar de encontrar cuál es el tema de la campaña, o sea, qué es lo que la gente tiene como preocupación principal y a qué se va a dedicar la campaña como discusión principal. Entonces, toda esta información le sirve al candidato, al estratega, al comando de campaña, para diseñar qué es lo que tengo que decir, cómo lo voy a decir, si las propuestas que tengo tienen sentido. Por ejemplo, si alguien está hablando de descentralización, de más presupuesto para las municipalidades, etcétera, etcétera, vamos a ver hasta dónde la gente cree en las municipalidades y cree que asignándoles más presupuesto van a mejorar, etcétera. Así se exploran los diferentes temas, ¿verdad? Ahora, mucho dependemos de que la gente nos quiera decir la verdad cuando preguntamos. Entonces hay que decir que hay momentos en que la gente no quisiera contestar ciertas preguntas o no quiere decir la verdad porque tiene miedo, o temas en los que en realidad la gente no ha pensado. Por ejemplo, algunos... Sí, y de sorpresa le hacen la pregunta. Sí, de sorpresa le preguntan sobre fecundación in vitro y no saben ni qué carajos es eso, ¿verdad? Sí. Entonces, de pronto algunos son capaces de decir que están a favor o en contra, Muchos pero están bateando. Pero es un tema que mucha gente no conoce. Hay otros temas en donde la gente puede tener opinión, pero le da pena darla, ¿verdad? Le da pena darla. Y otros temas en donde la gente puede tener opinión y le da miedo darlo.
la opinión, como en procesos electorales en países en donde hay autoritarismo, cosas por el estilo. Sí, la gente se reserva y en la soledad del voto, sí. Sí, y también hay otra situación complicada de opinar que nos ha estado pasando en Costa Rica en las últimas elecciones, y es que se rompió la lealtad partidaria. Hace 10 años o 12 años comenzó el proceso de que se agotó el 48. Se agotó el proceso de los años 40-48 de Calderón Figueres, se rompieron las lealtades familiares y la gente ha estado cambiando de partido. Eso hace más volátil. Eso hace muy volátil la opinión. O sea, usted le pregunta a alguien por opinión política respecto a Liberación Nacional, a la Unidad, a tal otro, aquí y allá, y hay gente que se ha estado moviendo. O sea, que no es aquel que te dice yo toda la vida he sido calderonista o yo toda la vida he sido figuerista. Ya eso no existe prácticamente, el de toda la vida tal cosa. Entonces esto produce una gran volatilidad. Entonces a veces también la gente no es que no me dice la verdad, sino que me dice hoy su verdad y mañana me la cambia, porque está evolucionando la opinión. Ahora, ¿cómo hace una casa encuestadora cuando va a desarrollar una encuesta? Porque conozco casos de políticos que cuando contratan a la encuestadora prácticamente le quieren establecer cuáles son las preguntas que él quiere que le hagan, ¿verdad? Entonces ya hay un sesgo grande, que es el sesgo del candidato, que no quiere que pregunten cosas feas porque no quiere saber lo feo que piensa la gente de él, solo lo bonito. Eso es un sesgo. El otro sesgo es cuando el encuestador pone nombres de gente que tal vez ni está participando en una competencia electoral y aparece ahí y la gente dice, pero ¿por qué aparece ahí si ni siquiera es candidato? ¿Quién toma esas decisiones? Normalmente uno esperaría que el cliente, partido político, candidato o jefe de campaña le diga algunos temas, porque ellos que están en campaña saben qué es lo que quieren ofrecer, saben cuáles son los problemas que le ven internamente a su candidato o a su partido. Entonces sí es muy normal que nos den preguntas, ¿verdad? Pero el encuestador que conoce el medio, que sabe de lo que se trata, etcétera, es quien termina armando el cuestionario. Se hacen pruebas piloto y al final se corrige el cuestionario para que refleje adecuadamente lo que se quiere en la campaña, pero necesariamente el político opina. Y hay por supuesto que preguntar las cosas feas y las cosas desagradables y demás. También una cosa importante es que en general es mejor que el candidato o la campaña no divulgue las encuestas internas, ¿verdad? Sí, que se han hecho para estrategia, porque cuando... Que sean secreto. Que sean secreto, porque también pasa que divulgan una encuesta que salió muy bien, sí, y después no se puede uno quitar de encima a los periodistas que quieren saber la siguiente encuesta, y si uno no la divulga creen que es porque salió mal, y a veces es ciertamente porque salió mal la siguiente encuesta, bajan y uno no la quiere divulgar, pero ya se embarcó a decir que existía un programa de encuestas internas. Entonces en general es mejor esa encuesta interna no divulgarla. A veces pasa que se pone otros, por ejemplo, pregunto por quién votaría si las elecciones fueran hoy, y una o dos personas me dicen que votarían por Rodolfo Mendoza Carvajal, que yo no sé quién es, ¿verdad? Que solo lo conocen. Solo lo conocen en el pueblo de él, solo lo conocen en Juanilama de Esparta o en Río Claro de Golfito, ¿verdad? Pero aparecen otros, aparece el nombre, y aunque diga 0.1%, hay gente que lo ve y no entiende que ese 0.1% es lo mismo que 0.0. Sí. Sí, o sea, a veces aparecen nombres, pero que no tienen, que no son candidatos y que nadie conoce, pero en todo caso que no tienen ninguna significación. Ahora, ¿tiene más validez una encuesta de 400, de 800 o de 1200? Porque hay alguna gente que a más gordita la cantidad de entrevistados le da más valores. Es prácticamente igual el resultado si la encuesta es de 400 o de 800 o de 1200, a nivel nacional es prácticamente igual. Pero cuando yo quiero, por ejemplo, medir las candidaturas a diputado por Guanacaste, es preferible tener 400 solo de Guanacaste, tener, digamos, 2.800 entrevistas para el país, tener 400 por provincia, porque de lo contrario no me da. O sea, si una provincia tiene solo el 10% de los habitantes, y yo hago entonces ahí 120 entrevistas, eso no me alcanza para saber cómo van a quedar las diputaciones en Guanacaste. Entonces la muestra tiene que ser grande para poder desglosar por regiones o por partidos o cosas por el estilo. Eso es un tema importante, porque entonces cuando nosotros vemos una encuesta, sea de 400, de 800 o de 1200, hay algunos temas que sí se pueden valorar con mucha
certeza. Pero hay otros, cuando se empieza a hacer pequeñas muestras de esa gran encuesta, que están muy sesgadas. Y planteo esto porque a veces uno encuentra que un partido político de 1.200 entrevistas sale con 60 o 70 personas entrevistadas. Y el medio de comunicación es tan atrevido que con esos 60 dice, si un candidato tuvo 30 de esas 60 menciones, dice, el 50% están con X candidato y los demás tienen 10, 15 o 20. Con solo 60 encuestas es imposible sacar esas conclusiones. Pero los medios de comunicación muchas veces sacan esas conclusiones, sacan el gráfico y lo plantean a colores. Y los partidos y nosotros y todo el mundo se equivoca a veces con esas cosas. O sea, lo que pasa, por ejemplo, es que si usted le propone un negocio en donde le dicen que se va a ganar el 50% y después le dicen que la ganancia total del año fueron 100 colones, el 50% son 50 pesos, no alcanza para nada, ¿verdad? No alcanza para nada. Sí, entonces, por ejemplo, si un partido político tiene el 5% de intención de voto del partido o de simpatizantes, entonces y le dicen que un precandidato al interior del partido tiene el 50%, ese es el 2,5%, eso no alcanza para nada, ¿verdad? Va a perder. Pero a veces nos confundimos al ver porcentajes grandes. Uno tiende a creer, cuando le hablan de un 40%, de un 60%, tiende a creer que eso es mucho sin haberse preguntado 40% de qué. Claro. Por ejemplo, en esta reciente convención que pasó del PAC, que hubo una votación bastante baja, debería haberse hecho una encuesta con una cantidad significativa solo de alguna gente que estaba decidida a participar en esa convención para tener certidumbre del resultado. Pero es que no se podía. Vean, en la convención del PAC, hasta los datos que llevamos hoy, votó el 1% de la gente, de los votantes. O sea, un 1% del padrón, un 1% y algo votó, es muy poquita gente. Eso quiere decir que si usted hacía una encuesta de 1.200 entrevistas y trataba de profundizar en cuánta gente iba a votar, le iban a salir como 12 personas. Entonces, para encontrar no 12, sino 400, hubiera tenido que hacer una muestra de 8.000 entrevistas. Carísimo. Carísimo, entonces no se podía. Entonces, nadie nos contrató, a ningún encuestador, estoy seguro, una encuesta para la elección interna del PAC. O sea, no se podía, por cuestiones de costo. Sí, era muy bajo, que es algo que es importante que el ciudadano interprete y comprenda, porque, le repito, Víctor, es muy común que cuando los resultados no coinciden con lo que plantean los medios de comunicación, a veces de forma irresponsable, el ciudadano se le vaya directamente al investigador, al científico que hizo la encuesta. Y hay temas que se generan, que son prácticamente, cuando ustedes hablan de un margen de error, ese margen de error es aplicable a las 1.200, a las 800, a las 400 encuestas, pero no a pequeñas tajaditas, y ahí aumenta el margen. Sí. Por ejemplo, hablemos de otro tema. Si usted va a hacer una investigación de mercado, una encuesta a dueños de motocicletas de alta cilindrada, no los puede buscar casa por casa porque nunca los encuentra. Mejor porque son muy pocos, mejor va a las empresas que venden ese tipo de motocicletas y trata de conseguir listados de gente para poder llamar por teléfono, mandarle un correo electrónico o pedirle cita a personas específicas. Pero los partidos políticos nuestros no tienen esos padrones. No hay eso. Entonces, si usted quiere entrevistar solo gente PAC, es bien complicado porque la gente PAC es poquita. Ojo, y para aclarar, el PAC es un partido muy pequeño, pero en todas las elecciones anteriores ha crecido al final, ¿verdad? O sea, tiene esa característica extraña que nos ha dificultado mucho la vida a los encuestadores. El PAC es un partido muy pequeñito. De hecho, normalmente Otón Solís ha sido más grande que el PAC a lo largo de la historia. El PAC tiene una figura muy fuerte que es Otón y él ha sido más grande que el partido varias veces, pero a la última semana de campaña, las últimas 2 semanas, el PAC siempre ha crecido, ¿verdad? Ese es un fenómeno especial, pero medir el PAC hoy es bien complicado porque son poquitos. Eso no quiere decir que no vayan a crecer, de seguro, por la experiencia que tenemos, van a crecer a lo largo de la campaña. Ese dato puede ser interesante. ¿En cuánto puede andar la afiliación
partidaria según las últimas encuestas que usted ha hecho? A todos los partidos juntos. No, a partido por partido, digamos, Liberación Nacional debe ser el más grande. ¿Cuánto puede Liberación sigue siendo el más grande, anda alrededor del 30% del electorado. Del 30% del electorado hay como un 30, entre 30 y 40% de la gente que no tiene partido, y lo que queda se reparte entre todos los demás partidos. Hablando entonces, que un 30 se reparte sí, más o menos. Un 30% entre todos los demás partidos juntos. Eso quiere decir que todos los demás partidos juntos o en coalición podrían ganarle a Liberación. Lo difícil es armar una coalición de tantos, ¿verdad? Está muy disperso. Pero sería tan factible, porque yo tengo mis dudas de ese tipo de coaliciones, porque hay muchas diferencias entre los ciudadanos como para hacer esa sumatoria tan sencilla, de decir, ¿verdad? Sumamos todos los 40 y ya le ganamos a Liberación. De trasfondo hay cosas más gordas que no son medibles. Es difícil, es muy complicado que se junten todos ellos, ¿verdad? O sea, posiblemente si se arman coaliciones se van a armar dos por lo menos, una más bien de centro izquierda y una más bien de centro derecha, pero es difícil hacer la aritmética esa de sumar. Ahora, pudiera darse el fenómeno de que un candidato de los de oposición comience a comerse, a crecer, quitándole votos a otros partidos pequeños. Ese fenómeno se da cuando en determinado momento de la campaña la gente llega a la conclusión de que el único que le puede ganar a fulano es este. Le pasó a Otón Solís versus Oscar Arias, ¿verdad? Hay un momento en que Otón viene creciendo. Sí, la gente suelta a su candidato buscando uno que sí pueda ganar, ¿verdad? Ahora es más fácil eso cuando la gente dice, y tengo que quitarme de encima a tal partido que está en el poder o a tal grupo que está en el poder. Es más fácil eso cuando hay un profundo rechazo al partido o al grupo que está en el poder. Aquí en Costa Rica en este momento hay una situación un poco extraña, y es que la gente quiere que termine el gobierno de Laura Chinchilla, pero a Johnny Araya no se le ha pegado fuertemente hasta hoy los problemas del gobierno de Chinchilla, ¿verdad? Entonces hay un fenómeno como que todavía el liberacionismo está separando gobierno, partido, Laura, Johnny, está separando, y eso le pudiera ayudar a Johnny Araya al no polarizar, le pudiera ayudar a ganar. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Patean la bola en el 45. Cae en el aro en el 46. Es golpeada de revés en el 47. La atrapan en el 48. Y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet.
Ahora, de los 3 millones de costarricenses, son 3.040.000 los que van a votar al día de hoy. Se dice que el abstencionismo anda similar a la elección pasada. Van a votar 2 millones. 2 millones, pero de esos 2 millones, o sea, estamos quitando 1 millón ya, de esos 2 millones que quedan, hay algunos que no están decididos, que no tienen partido. ¿Cuánto pueden ser de esos 2 millones? Medio millón de habitantes, 1 millón de habitantes. El asunto es un poquito diferente. Hay mucha gente que está decidida, pero con una afiliación muy floja. Sí, la lealtad débil. La lealtad débil en los dos bandos, ¿verdad? O sea, podemos decir que hay un 10% de indecisos completos, 10% de gente que dice yo sí quiero votar, pero no sé por quién votar, y lo está diciendo en serio, o sea, no tiene idea de por quién votar. O sea, no está apuntado en el bando de los pero le pregunto porque pudiera ser que ese abstencionismo, ya medido al día de hoy, ya sabemos que es igual, pero al día de las elecciones puede que aumente. Puede que aumente, puede que disminuya, no sabemos todavía porque la campaña no ha comenzado y va a ser difícil que comience porque a Johnny Araya y a Liberación le conviene que no comience, que haya la menos campaña posible, no hacer muchas olas para ganar suavecito hacia el final, y porque la oposición no tiene plata para hacer campaña fuerte, ¿verdad? Entonces pudiera ser que la campaña no caliente nunca, ¿verdad? Y eso aumente el abstencionismo. Pero hay, digamos, un 30% de abstencionismo, un 10% de gente que sí quisiera votar pero no sabe por quién votar, pero la mitad de los que están decididos, también redondeando groseramente, la mitad de los que están decididos, de los que me dicen yo voy a votar por Araya o por Hernández o por Guevara o etcétera, cuando uno les pregunta ¿y usted pudiera cambiar de opinión de aquí al día de las elecciones o estás completamente seguro que va a votar así? Y me dice la mitad que pudiera cambiar. Si hay un voto, entonces hay un voto muy suave por ahí, un voto muy suave que puede tener grandes fluctuaciones a lo largo de la campaña. Es una campaña rara. Sí, yo la vengo planteando hace días como una campaña hasta rara y hasta aburrida en alguna medida, porque pareciera que ninguno de los candidatos tiene una fuerza determinante como para poder establecer hoy quién va a ser el próximo presidente de la República. En el hecho de que usted nombra que Liberación Nacional mantiene todavía un 30%, es lo que le da un poquito más de visibilidad al Partido Liberación Nacional. Si fueran hoy las elecciones, gana Araya bastante fácil, ¿verdad? Hay que ver conforme avance la campaña cómo puede sostener eso, cómo puede mantenerse un poquito alejado de la sombra del gobierno, y qué hacen los otros candidatos, ¿verdad? También qué temas van a plantear. El tema es ese, ¿verdad? El tema está en cuál es la estrategia de los otros partidos, porque inclusive en el mismo caso del doctor Rodolfo Hernández, después de que es electo prácticamente salió del espectro político, no se supo más de él, hubo un temita ahí con el salario, que fue lo único que se oyó, pero prácticamente por recursos o por estrategia, por lo que fuera, desapareció del escenario. Entonces uno no sabe cómo van a reaccionar los otros partidos. El PAC apenas está escogiendo su candidato, se está acomodando, el Libertario parece que ya tiene un poquito más claro el panorama, pero hay un tema que yo quisiera, Víctor, tocar con usted. Siguen siendo hoy, con la vasta información que tiene el ciudadano por las redes, por el internet, ¿eso ha afectado o ha beneficiado a las encuestas? O sea, un ciudadano más informado, un ciudadano que cuestiona más, ¿le facilita al encuestador hacer su trabajo o le está complicando los resultados? No lo tengo claro todavía. Nadie todavía, o bueno, tal vez es exagerado, y algunos que no conozco yo ya entendieron las redes sociales, pero nadie todavía ha entendido claramente cómo se maneja eso, con qué se come, cómo se defiende uno de las redes y cómo utiliza a favor las redes. Los políticos no están acostumbrados a esto, nadie, es un fenómeno muy, muy nuevo. Más 5 años atrás el mundo era completamente diferente. Por lo menos en el caso de Costa Rica era diferente. Sí, respecto a redes sociales, sí, entonces no nos hemos acostumbrado. Entonces yo no sé si a un encuestador lo benefician o lo perjudican. Lo que sé es que los políticos... Porque podría ser eso más volátil todavía. Ser más volátil, podría ser más volátil la opinión de la gente y hacer los cambios más rápidos. Lo que hemos visto hasta ahora en diferentes países es que las redes tienen
producen una gran facilidad para la autoconvocatoria de grupos desorganizados y sin liderazgo, pero que luego cuando viene un proceso institucionalizado como un proceso electoral no son capaces de armar nada. En Egipto, por ejemplo, la gente convocada por las redes sociales vota a la dictadura. Se convoca elecciones y los que ganan son los hermanos musulmanes, un partido religioso, y no la gente que salió a las calles, ¿verdad? Y viene todo este periodo de inestabilidad que hemos vivido en Egipto. O sea, las redes de momento han resultado útiles en armar protestas, en hacer salir a los indignados, pero no hemos encontrado, por lo menos yo no lo he visto, la manera de usarlas para construir organizaciones. Sí, es más que todo una indignación, un rechazo a lo que está pasando que una propuesta. Sí, es difícil armar una propuesta con este tipo de instrumento, por lo menos hasta ahora. Seguramente iremos aprendiendo y en el futuro se usarán como las piezas de un Lego para poder armar estructuras políticas, organizaciones sociales, etcétera. Pero de momento no sirven para eso. La gente se pregunta siempre, sale una encuesta de Borges y Asociados hoy con unos resultados, mañana sale una de Exit Gallup, pasado mañana sale una de Enfoques, otro día sale una encuesta de Unimer, y todas dan datos diferentes. Entonces ahí empiezan los cuestionamientos del ciudadano. Pero ¿cómo es posible que en mismos lapsos las encuestas sean tan diferentes? Sí, a veces pasa. ¿Verdad? Porque vea que usted me dice su visión en sus encuestas en relación a la candidatura de Johnny Araya. Otros medios han estado planteando que no, con encuestas que ellos han pagado, que la cosa no está así tan clara como usted la planteaba ahora. Entonces, ¿se puede hacer una sumatoria de encuestas? ¿Se pueden comparar las encuestas? Sí se puede. Normalmente los medios publican la ficha técnica y uno tiene... Yo casi nunca la publican, más bien. Ajá. Yo casi nunca la veo, siempre la busco y no la encuentro. Bueno, la ficha técnica es cuánta gente se entrevistó. Legalmente debían publicarlo. ¿Dónde ¿verdad? se entrevistaron? ¿Cómo se hicieron? ¿En qué fecha se hizo? ¿Cómo se escogió la muestra? Nunca sabe. ¿Cuánta gente se entrevistó? ¿Dónde? ¿Con qué técnica? ¿En qué fechas? Etcétera. Normalmente lo que sale es la fecha. Y eso nos puede ayudar a comparar unas con otras. Entonces, a veces las encuestas dan diferentes porque se hicieron en diferentes fechas. A veces porque las muestras no son completas. Por ejemplo, en países grandes es muy común que aparezcan muchas encuestas solo urbanas o solo de ciudades principales. Por ejemplo, en las elecciones en Perú, de pronto uno veía muchas encuestas hechas en las cabeceras departamentales, cabeceras de provincia, en las cabeceras de provincia y no iban a la zona rural, ¿verdad? Cosas por el estilo. Eso pasa a menudo cuando el país es grande. Cuando es el caso de Costa Rica, debieran parecerse, pero a veces no se parecen. A veces es por cambios en la fecha, a veces por algún cambio en la muestra, y a veces no tenemos explicación de por qué son los cambios. Si hay una encuesta que fue hecha por teléfono y otra que fue hecha a pie, cara a cara, ¿se pueden comparar? ¿Se pueden comparar si la cobertura telefónica es parecida a la afiliación partidaria. Aquí nos pasaba algo en el pasado, y es que Liberación Nacional era el partido de las clases medias y de los cantones ricos del país. Liberación tenía más apoyo en las zonas urbanas de clase media del área metropolitana y, digamos, en el occidente de Alajuela, en San Ramón, Palmares, en los cantones ricos, en Pérez Celedón, en Turrialba y en Tilarán, por ejemplo, en los cantones ricos. Y la unidad era más fuerte en Talamanca, en Esparta, en Nicoya, en la Cruz de Guanacaste. En los cantones pobres era más fuerte la unidad. Entonces, una encuesta telefónica tendía a favorecer fuertemente a Liberación. Ahora que la unidad crece del 3% al 12% con el doctor Hernández, nos encontramos con el fenómeno de que ese 9 que llega es antiguo mariachismo y tiene más apoyo en gente sin teléfono, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere comparar, tiene que tener un poquito de cuidado a veces por la manera en que se comporta el electorado de diferentes niveles socioeconómicos, pero sí se puede comparar. Incluso hay países en donde lo que se hace es promedio de encuestas. Eso le quería preguntar, porque ahora yo soy muy seguidor de todas las encuestas, tengo la pasión de la política, y ahora que pasó las elecciones de Obama en los Estados Unidos, Mitt Romney, yo daba mucho seguimiento a una página que sale en varias encuestas, e inclusive la misma página sacaba promedio de todas las encuestas y los resultados fueron muy similares a lo que pasó en los Estados Unidos. Sí, o sea, si usted escoge encuestas de empresas que formalmente hacen encuestas
de verdad, de encuestas conocidas, y saca un promedio, debe ser razonablemente bueno para el proceso. O sea, se hace, se acostumbra. Pero como le decía, hay diferencias entre las encuestas. Ahora, las grandes tendencias se deben mantener. Todas las encuestas que hemos visto hasta hoy, en el caso de Costa Rica, tienen a Liberación y a Johnny Araya en primer lugar, con porcentajes que oscilan, pero está en primer lugar. Todas nos dicen, hasta donde recuerdo, todas nos han dicho recientemente que la Unidad como partido pasó al segundo lugar, aunque, sí, aunque un poco lejos todavía, pero que anda por 10, 12, 13%, o sea que la Unidad pasó al segundo lugar, que el PAC está en tercero y que el Libertario está en cuarto, y los demás son muy chiquiticos. Todas nos han dado las grandes tendencias. En algunas puede ser que alguien suba un poquito. Ahora vean esto, si en una encuesta dice que el doctor Hernández sacaría un 12% y que Otón Solís, yo sé que no es candidato, ¿verdad? Bueno, Luis Guillermo o Mendoza. Cualquiera de ellos tiene un 10%, que uno dice que tienen 12 y otro 10, y otra encuesta me lo da al revés, las dos están buenas. O sea, si una están encuesta, dentro del margen de error. Sí, están dentro del margen de error. Las encuestas, según el tamaño de muestra, tienen un margen de error más o menos alto. Digamos, con 1.200 entrevistas, el margen de error es de 3%. Eso quiere decir que un 12%, pues en realidad nos está diciendo que la votación de la Unidad está entre un 9 y un 15. ¿Y el margen de error uno se lo puede sumar o se lo puede bajar, restar? Que está entre un 9 y un 15, es una diferencia grandota de 6 puntos. Entonces, perfectamente otro candidato está 3 puntos abajo y puede ser... puede ser que esté a 6. Puede ser que sea 6 o puede ser que esté empatado. Que esté empatado, sí. Entonces hay que tomar en cuenta siempre los márgenes de error. Las grandes tendencias en las encuestas son las mismas. Si ustedes ven las encuestas recientes de Unimer, de Sid Gallup, de Demoscopía, de Ipsos, de Borge, ven que en todos el panorama está más o menos igual, pero en el caso de los partidos pequeños... Es donde oscila más. Oscila más, cambia un poco el orden. Hay otro tema que es complicado, la pregunta que le voy a hacer, pero la gente se lo hace en la calle. ¿Se prestan las casas encuestadoras en Costa Rica para beneficiar a un candidato haciéndole una encuesta que lo ponga en primer lugar, que lo ponga creciendo y después publicarla? ¿Se prestan las encuestas? Yo creo que no, aunque en alguna parte del mundo... es diferente, ¿verdad? La gente en alguna parte del mundo, en algún momento alguien puede haber jugado de eso, de inventar encuestas, ¿verdad? Pero yo creo que no, para el caso de las empresas que nos dedicamos permanentemente al negocio de las campañas políticas, a trabajar en campañas políticas, no solo aquí, sino en diferentes países, de ahí es una embarcada inventar una encuesta, ¿verdad? Porque al día siguiente se sabe en todo el vecindario, entre los candidatos y los precandidatos de todo el vecindario. Pero qué interesante, porque usted dice que por cero el negocio en lo que están no se hace. El ciudadano dice, como es un negocio, sí se prestan. Sí, en general no, es que yo dependo de que el candidato crea en mí, de que los candidatos crean. Por ejemplo, si hay una campaña política en Guatemala, yo sé que la mayoría de los candidatos me van a pedir cotización, no que me van a contratar todos. Yo esperaría que uno me contrate, pero la mayoría me van a pedir cotización porque ya tenemos un nombre hecho en campañas políticas. Ahora, así como saben todos, los 4 o 5 precandidatos o candidatos en Guatemala saben que existimos, que existe Borge Asociados y que ha trabajado en muchas campañas en Guatemala y en otros países, así también saben cómo le fue en Nicaragua, cómo le fue en Costa Rica, cómo le fue en Dominicano, cómo le fue en Haití. Y entonces, si yo inventara algo y pego el tremendo pifionazo, me cuesta mucho volver a levantar. Entonces, mi negocio no es la campaña de Costa Rica, mi negocio son todas las campañas, entonces no puedo mentir. Entonces, hay empresas que estamos dedicadas a esto y dependemos de la credibilidad y por lo tanto no inventamos. Puede pasar que el partido o el candidato inventen una encuesta e inventen el nombre de una empresa. Aquí en Costa Rica eso ha ocurrido, que aparecen... ¿Y tiene tanto efecto eso en el votante? ¿El votante cambiará de opinión porque Claudio sacó una encuesta que después de que estaba de último apareció de primero? No sirve de nada, Mira, si apareció en la campaña pasada una encuesta en donde Luis Fishman subía algo así como del 3% al 15%. Y no provocó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada y Fishman al final sacó el 3%, que era lo que decían todas las casas encuestadoras. O sea que no pasa nada.
Ahora, yo no digo que esa encuesta hondureña que hizo una compañía hondureña en Costa Rica fue inventada. No sé qué fue, pero apareció y la divulgaron y tenía 15% y simplemente nadie le creyó y viene el día de la elección y Fishman y la unidad sacan el 3%. Porque aquí ha habido candidatos. Carlos Manuel Castillo tuvo también en una campaña contra Oscar Arias una encuesta de Public Opinion Research, algo así. Nadie sabe qué era. Todavía andan buscando dónde salió. Ni cómo era, pero ahí ganaba Carlos Manuel, le ganaba Oscar Arias y no pasó nada. Para que si yo digo que publicando una encuesta en donde el candidato que va a perder aparece como ganador y eso va a producir que todo el mundo se vuelque y vote por ese que ahora sale arriba en las encuestas, es que los efectos, estaría diciendo que todos los ticos son cínicos o sinvergüenzas. Los efectos que puede provocar eso pueden ser también a la inversa, ¿verdad? Pues, le digo porque yo siempre he sido muy, muy crítico de una posición de José Miguel Corrales que le ha acentuado su derrota a una encuesta. Yo siento que detrás de la derrota hay muchos más elementos para evaluar que una encuesta porque salió dos horas antes o 3 horas antes. Eso es posible. Sí, mire, la gente no cambia de esa manera. O sea, como le digo, si usted quiere votar a ganar, usted persona, ciudadano, quiere votar a ganar para conseguir trabajo con el partido que gane en el gobierno nuevo, para lo que le dé la gana, para decir yo gané, basta con que vote por quien quiera y al día siguiente de la elección dice que votó por el que ganó, si el voto es secreto, ¿verdad? O sea, no necesita volcarse. No necesita volcarse, no. Ya nadie le pide la cédula o lo marcan para ver cómo está votando. Nada por el estilo, entonces no necesita cambiar de opinión. Ahora, que la gente vota a ganar, una poquísima gente, no suficiente como para volcar dramáticamente la elección. También hay gente que vota por el que va atrás porque pobrecito. Sí, eso es una. Y yo creo que sí, el que sí se beneficia a veces en las encuestas es el segundo. Esa es mi percepción. Sí. Que la gente cuando empieza a ver quién es el segundo, empieza a abandonar el tercero, el cuarto, el quinto, para porque quiere, o porque realmente tiene el hígado no le permite que el primero gane, entonces quiere que el segundo dé pelea. Eso lo llamamos voto útil. O sea, a veces la gente le está dando su voto a un candidato que sistemáticamente saca un 5% en las encuestas y ve que el que está en segundo está sacando 28% y que ese puede ganar, entonces le quita el voto al chiquitillo y se va para el del segundo lugar. A veces pasa. Las encuestas tienen otro efecto. Si yo salgo mal, muy mal en todas las encuestas, me dejan de dar plata y ahí sí que me joden. A ese sí es un efecto real de las encuestas. Si sistemáticamente en la campaña pierde posibilidades las encuestas dicen este no tiene chance, la otra dice no tiene chance, la otra dice no tiene chance, entonces el que iba a dar plata, iba a dar 1 millón de colones, da 100,000 nada más. Nadie le apuesta a caballo perdedor. O no da nada. Víctor, muchas gracias por tu presencia, por habernos acompañado. Yo creo que has ilustrado en mucho al ciudadano para que comprenda en sí las encuestas, que no las satanicen tanto, ni que tampoco las eleven tanto a un púlpito como la pomada canaria decíamos antes en el país. Y esperaría yo que ya ese menú electoral esté bien clarito para entre unas semanas invitarte y hacer una lectura bien apropiada de los candidatos a la presidencia de la República. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia. A ustedes muchas gracias por su presencia en Noche Sin Tregua. De hoy en 8 vamos a estar de nuevo aquí en Expert TV y recuerden que si quieren ver nuestros programas también los pueden ver los martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde por Expert TV. Un abrazo.